Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto grande me da poder saludarlos. Qué afortunada soy de poder empezar junto contigo la mañana con toda la información importante. Muchísimo ocurriendo, así que si estás listo tú, estoy lista yo. Vámonos a un resumen. Y es que la Fiscalía General aclaró que mantiene abierta la investigación por el asesinato del exrector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen. Precisó que nunca fue cerrada la investigación y que no tiene ninguna relación con la acusación de narcotráfico de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya. Por cierto, ¿dónde está Rocha? Pues en su casa no. Resguardado en el Palacio de Gobierno de Sinaloa junto a su familia. A ver, la gobernadora interina, Geraldine Bonilla, fue quien así lo aseguró. El que no aparece es el senador Enrique Insunza, otro de los señalados por la justicia estadounidense. Ayer tampoco llegó a la Comisión Permanente del Congreso. Y el Chapo Guzmán insiste en que lo extraditen a México. Le mandó una nueva carta al juez Brian Cogan. Aseguró que no hay pruebas que demuestren que él haya cometido delitos. Y que, bueno, en realidad la responsabilidad de la violencia en México es del gobierno. La Fiscalía General reportó avances en la investigación sobre el desmantelamiento del narcolaboratorio en Chihuahua, donde presuntamente participaron agentes de la CIA. En Chilapa, Guerrero, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y la gobernadora Evelyn Salgado se reunieron con las familias desplazadas. Hay, pues, esta promesa del gobierno federal de mantenerse en la zona luego de los ataques armados de los Ardillos y de los Tlacos. Morena y sus aliados, el PT y el Verde, reiteraron su alianza rumbo a las elecciones del 2027. Dicen que va a haber un blindaje para que no entren candidatos vinculados al crimen organizado. Creen incluso que podrían pedir a las autoridades federales un documento de opinión favorable. Bueno, ya está la fuga de agua en Iztapalapa. Se rompió un ducto, se extendió varias cuadras. Habrá problemas de abastecimiento para variar. Ayer le informé sobre dos investigaciones que la Fiscalía General realiza alrededor de Sinaloa. La primera, por la presunta narcoelección del 2021, en la que el cártel de Sinaloa habría operado en favor de Rubén Rocha Moya. Esto luego de los testimonios recabados entre la población que mencionaban urnas quemadas, violencia, amenazas. Bueno, se está investigando esa narcoelección. Segunda investigación ligada a la muerte del ex rector de la Universidad Autónoma del Estado, Héctor Melesio Cuen. ¿Se acuerda? Todo esto que repasábamos ayer, lo mataron el 25 de julio del 2024, justamente el día de la traición al Mayo Zambada. Bueno, el día ese en el que lo engañaron los chapitos, se lo llevaron secuestrado y lo entregaron a autoridades estadounidenses. Una investigación que el Ministerio Público Federal rechazó haber suspendido. O sea, todo este tiempo han seguido investigando. No es que la cerraron y después del señalamiento de Estados Unidos se reabrió. Todo el tiempo han investigado. Lo que pasa es que no han informado de ningún avance en la investigación. Eso hace pensar que estaba cerrada, ¿no? Bueno, o no han descubierto nada o no han difundido nada. Pero déjeme ir paso a paso. La elección. Esa elección del 2021, ese mismo día, el día de la jornada electoral, era 7 de junio. El entonces candidato opositor Mario Zamora denunció irregularidades, denunció incluso el secuestro de sus operadores. Respecto a distintos incidentes que se presentaron en esta jornada electoral y a los que no han regresado, pedirles con toda humildad de nuevo que lo regresen. Ya se acabó la elección. Un día después, el expresidente López Obrador reconocía una parte del problema. En Naomi, en Sinaloa, porque había un grupo ahí armado y me consultaron porque no habían suficientes elementos de la Guardia Nacional
Bueno, ayer la presidenta Sheinbaum dijo que en su momento no hubo ninguna observación por parte de las autoridades electorales. Que el tribunal dictó que el ganador era Rubén Rocha y no hubo ninguna prueba que se presentara que evaluara el tribunal electoral que garantizara que había habido algún problema. Bueno, ¿quién elaboró el dictamen que validó la elección? Aída Insunza. Si el apellido te suena, es porque, bueno, esta magistrada del Tribunal Electoral del Sinaloa es hermana del senador Enrique Insunza, el que no se ha presentado a trabajar a la comisión permanente, el que está también señalado por la autoridad estadounidense, el que piden desde Washington que sea detenido con fines de extradición. Su hermana, ya ve que hay muchos familiares Insunza con puestos o cargos públicos o son funcionarios allá en Sinaloa. Ella validó la elección. Y bueno, en eso estamos, ¿no? En el asunto de la presunta narcoelección del 2021. Insistimos, el señalamiento de la población en Sinaloa que denunció en su momento urnas quemadas, amenazas, violencia. Está el otro tema, el del asesinato de Melesio Cuen. A ver, ahí hay varios momentos clave. Primero, la Fiscalía de Sinaloa, que salió con el cuento, que informó que Cuen murió en un intento de asalto mientras cargaba gasolina en la comunidad de La Presita, en Culiacán. Este intento de asalto que no hay que ser perito ni criminólogo, nada más tener sentido común para ver que eso no es un asalto, es un ataque directo. Bueno, ese es el video que nos enseñaron y con el que nos dijeron que lo habían matado en un intento de asalto, baleado por estos dos hombres en una motocicleta. Incluso la Fiscalía de Sinaloa intentó sustentar esa versión, ¿sí? Y bueno, por esos mismos días, el Mayo Zambada difundió una carta en la que, entre otras cosas, narró que Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, lo convocó a una reunión en el rancho Huertos del Pedregal, por el conflicto entre Cuen Ojeda, hoy difunto, y Rocha Moya, hoy gobernador con licencia. A ese encuentro, estaba justamente convocado el Mayo. Y en ese encuentro lo secuestraron y se lo llevaron a El Paso, Texas, y se lo entregaron a los estadounidenses. Fue el propio Ismael El Mayo Zambada el que reveló que ahí mataron a Cuen, contradiciendo la versión de la Fiscalía sinaloense. ¿Qué hizo Rocha Moya? Negó haber estado en esa reunión. Y lo digo claramente, estaba en Los Ángeles. Me había ido ese día, pero no sabemos nosotros. Son elucubraciones falsas. Y justamente ante estas elucubraciones, pues teníamos los mexicanos dos versiones, la de la Fiscalía de Sinaloa y la del Mayo Zambada. Y pues uno le intenta creer a la autoridad y no a un capo del narcotráfico. Nada más que la Fiscalía General atrajo la investigación y terminó corrigiendo lo dicho por la Fiscalía de Sinaloa. Porque ahí estaban los indicios. Ahí estaban restos de sangre en la finca Huertos del Pedregal, la que dijo el Mayo. Ahí estaban restos de sangre de Héctor Melesio Cuen. Y lo de la gasolinera, pues ese fue un montaje. Nosotros, cuando la Fiscalía del Estado presentó una serie de pruebas sobre un supuesto ataque al señor Cuen, demostramos que todo ese procedimiento no era legal. Y bueno, pues la investigación, hoy sabemos, ha seguido su curso. Un caso relevantísimo, el asesinato de Héctor Melesio Cuen, del cual no se informó más. Pensamos que se había reabierto la investigación a partir del señalamiento de los Estados Unidos, pero no, resulta que siempre estuvieron investigando. La Fiscalía General de la República hizo su investigación. El gobernador dio su versión de dónde estaba, qué es lo que estaba haciendo, y no hay ninguna investigación en ese entorno contra el gobernador con licencia en Sinaloa, de la Fiscalía General de la República. Si hay otra cosa, pues lo tiene que decir la propia Fiscalía.
Y entonces hay un asesinato, se comprueba que no ocurrió donde lo aseguró la Fiscalía Local, tiene que corregirle la plana a la Fiscalía General, dándole con ello la razón al Mayo Zambada. Todo esto involucra a una presunta reunión a la que convocaron y acudió, según el dicho del Mayo Zambada, Rocha Moya. ¿Pero no investigan a Rocha Moya? No, porque él dijo que no estaba, y pues ya con eso. En medio de los señalamientos, la gobernadora interina de Sinaloa, Geraldine Bonilla, dijo que el mandatario con licencia está en su casa, que no es cierto que esté resguardado en el Palacio de Gobierno Estatal y que se encuentra bien de salud, por si andaban con el pendiente. El que tampoco aparece, claramente, o no hemos visto, es el senador Enrique Insunza, también señalado por la justicia estadounidense. Ayer tampoco llegó a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso. En su lugar acudió Alejandro Murat. El legislador sí estuvo presente a través de redes sociales. Ahí presumió estar leyendo El arte de la prudencia de Baltasar Gracián a la orilla del río Humaya, o sea que sigue en Sinaloa. Bueno, ayer la mesa directiva de la Permanente recibió la solicitud de la bancada del PAN para convocar al Senado a un periodo extraordinario y declarar la desaparición de poderes en Sinaloa. La idea es que se mande una terna para sustituir al gobernador con licencia y mientras tanto, otro sinaloense, el ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, le mandó una carta, otra más, al juez Brian Cogan. Insiste en que lo extraditen a México, a pesar de que el propio Cogan dijo que la petición pues no tiene fundamento legal. Lleva 7 cartas en menos de un mes, está muy insistente. Y bueno, pues dice que quiere que por favor lo trasladen a México, que no hay pruebas en su contra, que no hay nada que demuestre que cometió delitos contra la salud y que, bueno, su condena fue injusta. Lo que sí es que ya no se preocupe por el futuro, porque ya se ha asegurado por parte de Morena y sus aliados, el PT y el Verde, bueno, que van a ir en alianza rumbo al 2027 y que va a haber un blindaje para evitar que lleguen a la boleta candidatos con vínculos criminales. También un blindaje para que no lleguen candidatos corruptos. Va a haber distintos filtros, una encuesta interna, la opinión ciudadana, se analiza una nueva propuesta, esto de pedirle a las autoridades federales un documento de opinión favorable sobre quienes aspiren a competir por un cargo. O sea que ahí, pues indirectamente desde el gobierno federal se estarían palomeando o no las aspiraciones en Morena. ¿Recuerdan este caso que pues captó la atención nacional? La agresión en contra de Edith Guadalupe, esta joven que acudió a un edificio aquí en la Ciudad de México. Se había difundido inicialmente que para una entrevista de trabajo. Alcanzó mucha notoriedad. Aquí veíamos cómo se trasladó en una moto de esas de transporte por aplicación y llegó hasta el edificio y ya nunca salió. Su familia acudió hasta ese edificio con la certeza de que ella se encontraba al interior. Bloquearon calles para acceder a la información, para que avanzara la carpeta y para que les permitieran ingresar al edificio. Incluso aquí hicimos un enlace hasta ese lugar justo en el momento en el que le daban la pues triste noticia a la madre de Edith Guadalupe, justo en el momento en el que le confirmaron que su hija estaba muerta. Bueno, pues hay nueva información al respecto. La Fiscalía de la Ciudad de México reveló que esta joven de 21 años no fue a ese edificio por una entrevista de trabajo. Fue a encontrarse con alguien por este motivo. Sabemos que hubo un contacto previo, que la contactó previamente Juan Jesús N., que se quedaron de ver en el edificio por motivos personales, que no está esto relacionado con una entrevista de trabajo, un esquema de trata como se manejó. Y bueno, pues esto desde luego contrasta con lo que originalmente se había difundido al respecto. Falta la reacción, sí, de la familia a esta pues declaración, a esta información que comparte la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde.
Pero déjeme ir al caso Chihuahua. Y es que, bueno, pues avanza la investigación sobre el desmantelamiento del narcolaboratorio y lo polémico, la participación de agentes de la CIA. La Fiscalía Federal informó que sus elementos ministeriales y peritos no recibieron la cadena de custodia correspondiente, así que empezaron una nueva investigación contra la Fiscalía del Estado para determinar si invadió la competencia federal en el operativo. Sobre la carpeta de presuntos delitos contra la seguridad nacional, concluyeron las comparecencias y, bueno, salvo 7 personas que de plano no fueron a las entrevistas, van a insistir, los van a seguir convocando, es lo que se sabe, pero fíjese, uno de los funcionarios que sí fue a declarar por este caso es Guillermo Zuani. Él era fiscal de operaciones estratégicas de Chihuahua. Ayer presentó su renuncia al cargo. La fiscal del Estado, Wendy Chávez, reiteró que un agente extranjero fue grabado con un arma en instalaciones de esa dependencia. La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, dijo que esto es una persecución política contra la gobernadora del Estado, Maru Campos. Exigió que las investigaciones se centren en los funcionarios con posibles vínculos con los cárteles, que no pongan toda esa energía en investigar a quienes combaten al narcotráfico. Pero no solo los panistas respaldan a la gobernadora Maru Campos. También desde el PRI, Alejandro Moreno salió en su defensa. Dijo que Morena busca un juicio político contra ella porque su gobierno sí enfrenta al crimen organizado y lo que busca es frenarla en ese esfuerzo. Los legisladores de Morena de varias entidades, integrantes del magisterio, autoridades federales, exigieron justicia. Estoy ya en otro caso y en otro tema. Exigieron justicia por el asesinato de la maestra y dirigente, además del partido en Valle de Allende, Chihuahua, Lucía Mora. Les informé que ella fue atacada, sufrió un ataque armado el martes cuando regresaba a su casa con su esposo. Y bueno, pues se pide una investigación transparente para garantizar que no haya impunidad. Y fíjese, voy ahora hasta Sudáfrica. Y es que 5 mexicanos fueron arrestados luego de que la policía de ese país desmantelara un laboratorio de drogas. Las autoridades calculan este golpe en más de 5 millones de euros. Así que hasta allá opera el narco mexicano, que sin duda ya es transnacional, es global. Y bueno, en Estados Unidos condenaron a 11 años de cárcel a la mexicana Ofelia Hernández. La conocen como Doña Lupe. ¿Por qué? Por tráfico de personas, tráfico de migrantes. De acuerdo al Departamento de Justicia, esta mujer operó durante años con la protección del cártel de Sinaloa, porque ya ve que los cárteles se han vuelto muy versátiles, ya no solo mueven droga, mueven lo que se ofrezca. Y si hay migrantes queriendo entrar a la Unión Americana, ellos se encargan. Llegó a emplear métodos muy arriesgados, escaleras, por ejemplo, para trepar el muro, huecos por debajo de la valla, huecos que son túneles. Ya ven que los túneles le salen bien a los integrantes del cártel de Sinaloa. Bueno, pero déjeme ir a este otro tema. Sobre el fallido intento de recortar el ciclo escolar, todo este brete, por fortuna, ya superado, de que las clases iban a terminar el 5 de junio por el calor y el mundial. Bueno, es importante esto que le voy a compartir, fíjense, porque, bueno, pues existía toda una polémica y en particular, lo digo, y una duda sobre si los secretarios de Educación estatales habían estado de acuerdo con esto, porque fue muy extraño que se anunciara la anticipación de las vacaciones y que luego algunos estados del país dijeran, no, aquí no nos vamos a ir de vacaciones el 5 de junio. Específicamente hablo de Jalisco, de Nuevo León, de Guanajuato. ¿Firmaron o no firmaron los secretarios de Educación estatales? Bueno, tuve acceso al acta del Consejo Nacional de las Autoridades Educativas. Ahí firma el secretario de Educación, Mario Delgado, el titular de Asuntos Jurídicos. Bueno, importante, ¿están o no las firmas de los secretarios de Educación estatales? Sí, sí están. Sí están el secretario de Jalisco, sí está el secretario de Nuevo León, sí está el secretario de Guanajuato. Ya ayer en este espacio nos detallaba sus razones el secretario estatal de Educación, el de Jalisco. Nos decía, bueno, sí, se hablaron varios temas, fueron muchos los temas que se mencionaron y lo que acordamos fue firmar
lo que ocurría con relación a todos esos temas, con la intención de después impugnar el tema del calendario escolar. ¿Por qué? Porque dice, no se estaba cumpliendo con la ley, son por lo menos 185 días de ciclo, así que la intención era impugnarlo después. Pero sí lo aprobaron ese día en ese consejo y no fue a mano alzada, fue así con las firmas como lo acaba usted de ver y se aprobó ahí pues de manera unánime esa propuesta de modificar el calendario, entre muchas otras cosas, ¿eh? Era un combo muy amplio. Bueno, pero déjeme ir al tema de la elección judicial. El INE le pidió a los diputados que la aplacen para que no se junte con las elecciones intermedias. Ya de por sí se acuerdan lo confusa que fue la elección judicial anterior, con muchos candidatos, boletas, y entonces si se junta con la elección intermedia, pues más confuso y más complejo. La presidenta del INE, Guadalupe Tadei, dijo que costaría casi 21 millones de pesos el moverla. Y entonces Ricardo Monreal, que preside la Junta de Coordinación Política, le pidió a la permanente que analicen un periodo extraordinario de sesiones para revisar la petición. Ya es la media, querido Irán. Nos arrancamos rápidamente con la información en breve, Pau, porque en Manzanillo, Colima, la Marina aseguró más de 200 kilos de cocaína que estaban ocultos en un contenedor de un buque con la bandera de Panamá. No hay ningún detenido. También desmantelaron un narcolaboratorio del cártel Jalisco Nueva Generación en Los Reyes, Michoacán. Había, pues ya sabe, precursores químicos para hacer droga. En más información del país, localizaron presuntos campamentos de los Mayos con armas, granadas y drogas en los municipios del Rosario y Elota, esto en Sinaloa. Hay 3 detenidos. Una balacera dejó a 5 lesionados en la Gustavo Amadero, la Ciudad de México. Los heridos fueron hospitalizados. Y además, en más información, el gobierno de Campeche, encabezado por la morenista Laida Sansores, enfrenta una crisis de liquidez y arrastra observaciones sin aclarar. 13,000 millones de pesos en la cuenta pública del 2023. Y estos asaltantes que les quitaban los relojes a todos los que podían en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México ya fueron detenidos, 5 menos, robando en las calles. Por su parte, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional entraron en un paro de 36 horas y marcharon hacia Gobernación para exigir la renuncia del director Arturo Reyes Sandoval, acusado de peculado y otras arbitrariedades. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones nos recuerda que hay que registrar la línea telefónica antes del 30 de junio. Y el dirigente del Partido Verde de la Ciudad de México, Jesús Sesma, reiteró su iniciativa de hacer que conductores borrachos que causen la muerte de padres de familia, pues paguen la pensión de los hijos que quedan en situación de orfandad. Banco Multiva presenta. El peso frente al dólar se cotiza en 17,21. La bolsa mexicana tuvo ayer una ganancia de 0.22%. Bueno, y el TEMEC. Dice el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que la revisión podría extenderse más allá de julio. Sugirió incluso que el tratado pueda ser sometido a evaluaciones periódicas en los próximos 10 años. Por otro lado, Standard & Poor's, luego de reducir la perspectiva de México, le tengo otras 2 malas noticias. También redujo la perspectiva con Pemex y con la CFE. Esta calificadora advirtió que el apoyo constante a ambas empresas podría aumentar la presión en el presupuesto federal y complicar la consolidación fiscal. El Banco de México, por otro lado, puso en circulación monedas conmemorativas por la Copa del Mundo. 4 piezas bimetálicas, unas de oro, otras de plata. Yo lo que quiero es romper la piñata. Ah, no, esa otra. Bueno, ahí están las monedas conmemorativas. Van a venir a la Copa de Fútbol pues personas de todos lados, amigos de todos lados. Y parte de lo que más les emociona es justamente que saben que los mexicanos somos muy amigables. ¿Cómo se dice amigo en todas partes? Digo, para no equivocarnos, ya ven que de pronto, no solo en otros idiomas, no. En otras latitudes donde hablan español, pero a los panas les dicen, panas, ¿no? Claro. A los brothers les dicen, ¿quieres ir a la escuelita? Ándale, vente, Sebastián. Yo tengo unas ganas bárbaras de que seas mi alumno. Oye, pero voy a invitar a mi comadre Leti. Ándale, pues, ¿sí? Pásale, Leti. Que se quería comer la torta antes del recreo. Ay, cuánta información. Oye, pero es mi debut en la escuelita. Ajá. Por favor. ¿Qué traes ahí? Manzana, maestro. Mira.
Mira. Gracias. Para que no me repruebe, por favor. Perfecto. Me sentí más Eva que nunca. Bueno, ya, me enfoco. ¿Cómo se dice amigo en otras latitudes, queridísimos alumnos y amigos? ¿Por qué me ponen primero a Brasil? ¿Cómo son? Ok, es que va en orden cronológico. Voy a ir a Brasil, Argentina, y ya luego les digo. Ahí les va. En Brasil, bueno, amigo se dice amigo, pero así como que cuate se dice mano. En Colombia, parce, ¿lo han oído? Claro. Parce. En Chile, weón. ¿Cómo es? Weón. A ver si me sale. En Ecuador, man, pues se usa mucho, ¿no? Vamos al fútbol, man. En Panamá, fren, esa no me la sabía. En Perú, crochera. En Uruguay, bo. En Venezuela, es así, pana. Esa se la sabían ustedes. Pero aquí en México también tenemos muchas maneras de decirlo, ¿no? ¿Se les ocurren maneras de decir amigo aquí en México? Cuate, carnal. Cuate, carnal. Valedor, gracias por allá, muchachos. Híjoles, no, ese no es para los amigos. Güey, no, eso no. Güey. En Yucatán de pronto le dicen bochito. En Sinaloa, plebe. No, pero eso de plebe es para los niños. En Guerrero le dicen primo, sí es cierto, yo he escuchado mucho a los guerrerenses que todo mundo es primo. En Nuevo León, pues compa. En Puebla, hermano o tigre. En la Ciudad de México, carnal, valedor. Carnal, no. Mi valedor. Carnal, no, mi valedor. Claro. No sé quién hizo esto, pero está muy raro. Lo bueno que estamos de buenas, queridísimos amigos. ¿Les gustó la escuelita? Me encantó. Sí. Les encantó porque no aprendimos, ¿no? Me voy a enlazar rápidamente hasta la redacción con el reporte de mi compañera Kena Uribe. ¿Qué nos tienes de última hora, Kena? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pao. Hay noticias importantes desde las costas de Oaxaca. Y es que esta mañana la Secretaría de Marina, junto con la Fiscalía, dio un fuerte golpe al narcotráfico. Quiero comentarte que encontraron justamente en un recorrido de vigilancia 13 paquetes y un bulto que estaban flotando en el agua a la altura de Huatulco. Al revisarlo se dieron cuenta de que era cocaína y que venía en barcos desde Sudamérica. Todo lo que sacaron del mar ya fue llevado al puerto para que las autoridades lo pesen y sigan con la investigación. No hay detenidos hasta el momento, Pau. Es información de desarrollo. Nosotros continuaremos pendientes. Te agradezco mucho la información, Kena. Muchísimas gracias. Gracias y buenos días. Oigan, tuvimos acceso a algunos documentos, a la firma incluso de Rubén Rocha Moya. Y bueno, pues habrá aquí un análisis puntualísimo de lo que nos dice de su personalidad. Marifer Centeno, ustedes la conocen, perito grafóloga brillantísima, estará con nosotros para hablar del tema. Antes, informarles esto que pasó con José Luis N. Le dicen Billy Boy. Y es jefe de sicarios o presunto jefe de sicarios del cártel independiente de Colima. La Marina, la Secretaría de Seguridad Federal, la Policía Estatal lo detuvieron en la capital de ese estado como parte de toda una operación que busca dar con objetivos prioritarios. Billy Boy, ahí va, relacionado con disputas territoriales, homicidios, extorsiones, narcomenudeo en todo el occidente del país. En Chilapa, Guerrero, siguen atendiendo a las familias que fueron desplazadas después de una violencia terrible. Comunidades indígenas enteras que tuvieron que irse huyendo por los ataques armados de dos grupos criminales, los Ardillos y los Tlacos. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y la gobernadora Evelyn Salgado fueron a la zona. Se reunieron justamente con las familias desplazadas y pues ofrecieron servicios básicos, servicios médicos y el compromiso de Gobernación de restablecer las bases de operaciones institucionales, o sea que ahí va a estar la Defensa, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, que ahora sí va a regresar la seguridad. A eso se comprometieron. Vamos a ver si sucede. Y los familiares de Óscar García y los hermanos Omar, Javier y Gregorio Ramírez, todos originarios del Estado de México, que desaparecieron desde el 3 de febrero en Mazatlán, Sinaloa, ¿se acuerdan? Sus familiares bloquearon la avenida Constituyentes aquí en la Ciudad de México, enfrentito de la Secretaría de Seguridad Federal. Si tú estabas en el poniente y te quedaste atoradísimo, fue por esto. Porque los jóvenes desaparecieron en Mazatlán y sus familiares, pues,
exigen que avance la investigación con estas lonas, con cartulinas, regrésenos a nuestros hijos, es parte de lo que decía. Sí, el poniente colapsó, de por sí, ustedes saben lo crucial que es Constituyentes. Bueno, pues fue la locura y desde luego no fue el único bloqueo. Transportistas del Estado de México cerraron Insurgentes Norte, sigo en la Ciudad de México, exigiendo atención de las autoridades para reforzar la seguridad porque los asaltan mucho. Y luego en la protesta hubo una pelea. Bueno, en la autopista México-Puebla y la carretera federal México-Texcoco también transportistas que bloquearon para denunciar afectaciones por el trolebús Chalco-Santa Marta, por abusos de los corralones y así. Con esas unidades cerraron el paso y el caos estuvo tremendo. Ya les anticipaba. Qué suerte tenemos de que Marifer Centeno, grafóloga, sea colaboradora de este espacio. Con tu duda razonable, Marifer, bienvenida siempre. Hola, gracias de verdad, qué honor de verdad. Gracias por abrirme las puertas y los brazos y el tema de hoy es muy fuerte. Pues es importantísimo, una persona que está en el centro de la atención, el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, señalado por las autoridades estadounidenses. Y bueno, pues ¿qué nos dice su firma? ¿Qué nos dice su letra? ¿Qué nos dice su lenguaje corporal? Te escuchamos. Muchas gracias. Tenemos en exclusiva la firma de Rocha Moya y es una firma que usted no se va a esperar porque cuando yo la vi me sorprendí. Lo primero que hay que decir es que la zona media es muy pequeña. Estamos hablando de unas líneas en medio, por lo tanto, tenemos un autoestima muy pequeño para un ego muy grande. Una inteligencia lógica matemática, por eso la letra parece que tiene estos como cuadraditos. Parece una firma, dirá usted, de arquitecto, muy estética. Rubén Rocha Moya es una persona tremendamente vanidosa, le gusta verse bien, le gusta el halago, le gusta el reconocimiento y eso sí, tiene una gran agilidad mental. Ahora, si la firma nos refleja a una persona que además tiene poder de convencimiento, que tiene facilidad de palabra, bueno, pues resulta que también tenemos el lenguaje corporal de Rocha Moya en el 2024 y en el 2026. Y notará usted la diferencia entre la seguridad y la inseguridad. Una postura de fuerza contra una postura de angustia, contra una postura de protección, contra una postura de miedo. La firma de Rubén Rocha Moya parece ser más grande de lo que realmente es, hablando específicamente de tamaños, porque es una persona que aparenta más seguridad de la que realmente tiene. Ahora, tenemos a una persona que tiene poder de convencimiento y que tiene una gran agilidad mental. Pero cuando veamos las imágenes del comportamiento, Paola, te vas a quedar y nos vamos a quedar asombrados, porque tenemos a Rubén Rocha Moya en el 2024 con una postura, véanla por favor. A ver, ¿cuál es la del 2024? 2024 es la primera que trae esta camisa que trae a rayas, la 2026 es donde está con este traje de color oscuro, mucho más formal, pero tenemos una postura de poder porque es amplia. Cuando te sientes seguro, tu cuerpo lo va a decir. Cuando te sientes inseguro, tu cuerpo se va a encoger. Y vemos, claro, ve la diferencia hasta de los hombros, como uno parece una postura tortuga, es decir, así se llama en el lenguaje corporal la postura tortuga. Cuando los hombros se acercan a las orejas, que tiene como característica más importante que la arteria carótida queda tapada con el fin de protegernos. Cuando nos sentimos inseguros, el cuerpo se va a una postura tortuga, como la que vemos aquí. Ahora, vemos que está totalmente detenido del podio. Esta es una postura de anclaje. Cuando yo me siento seguro, no tengo que estar agarrada de la mesita. Cuando yo me siento inseguro, en ese momento me agarro de la mesita y de lo que yo tenga a la mano. Oye, yo a veces me agarro de la mesita no por insegura, sino porque estoy enojada. Bueno, también imagínate cómo estará Rocha Moya de enojado, perdón. El gobernador que fuera mi cuate, ¿verdad? El gobernador con licencia. No, ni espero lo conozco. que no, y si sí ve tramitando un amparo. No, ni Dios lo quiera y guarde la hora. Pero ve nada más también las líneas del rostro. Sí.
cómo van cayendo, que es un rostro entre miedo y sorpresa. Ya no vemos este rostro confiado, este rostro de un hombre que dirigía absolutamente todo, ya no vemos este rostro que refleja seguridad, y ahora vemos a un hombre pues en una postura de protección. Pues no lo vemos porque no se ha dejado ver, pero aseguran que está en su casa. Entonces, bueno, pues esa es la versión oficial de las autoridades. Marifer, te agradezco muchísimo. Gracias, Gracias siempre. Oigan, rápido, les cuento de esto que pasó en Coajimalpa. Las lluvias, una locura. Un deslave en la barranca La Diferencia. Y sí, estos los daños en una casa, los riesgos en varias más. Mire esto, ahí viviendas pegaditas a lo que se vino abajo con las lluvias tan intensas. El desplazamiento de tierra se agravó porque ya desde febrero un vecino había iniciado una excavación que luego clausuró la Secretaría del Medio Ambiente, pero pues el daño ya estaba hecho. Y miren nomás. Desde luego, las autoridades no hicieron su tarea de mitigar el riesgo y pues ahí las consecuencias. ¿Cómo se va a comportar el cielo, mi cielo? Mi cielo, les platico rápidamente porque de este lado del mundo también se esperan lluvias para Chiapas, para Jalisco, para el Estado de México, también para Morelos, para Puebla y Tabasco. Por allá, bien atentos, saquen el paraguas. Mientras tanto, y en contraparte, sigue el calor intenso en Sonora, en Chihuahua, Durango, Veracruz, Guerrero y también en Oaxaca con temperaturas de hasta 39 grados. Hidrátense bien, por favor. Para la Ciudad de México, una máxima de 28 y una mínima de 11. Vean nada más esta fuga de agua. Agua potable, ¿eh? De esa que tanta falta hace. Es la colonia Ampliación Los Reyes, es la alcaldía Iztapalapa. Sí, Iztapalapa, en donde cada año les falta agua. Así estaban, con agua de sobra, pero por una ruptura en un ducto. Eran cuadras y cuadras y cuadras de calles convertidas en ríos, casas afectadas, bueno, hasta escuelas, un hotel, locales comerciales. Más de la mitad de la demarcación, fíjese, en contraste, podría tener afectaciones, qué raro, con el abasto de agua. Entonces vamos a tener severos problemas de abastecimiento. Les pedimos a toda la población que por favor hagan uso mínimo del agua. Pues si así los tienen en Iztapalapa, haciendo uso mínimo del agua desde ¿cuántos años ya? Bueno, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que ahí van tarde con su remodelación para la Copa del Mundo, resulta que, bueno, ya ve que los taxis pues no son suficientes y a veces la fila dura. Yo me he aventado más de una hora haciendo fila para subirme a un taxi en el aeropuerto. Y bueno, pues entonces más opciones, ¿no? Transporte por aplicación, pero pues no les gusta a los taxistas de ahí. Y además hay que caminar casi que al AIFA para llegar a donde sí te puedes subir a un taxi por aplicación. Ya van a habilitar bahías específicas para plataformas como Uber y Didi, para que haya pues más opciones y no haya esperas tan largas. La Guardia Nacional va a seguir ahí haciendo operativos para que haya seguridad en la zona. Y les cuento este caso, ay, pues muy doloroso, la verdad que muy conmovedor, de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, Oyuki Ramírez Burciaga. Fíjense, así se escuchaba la magistrada con, bueno, pues justamente sus 45 años, su convicción, una mujer que así hablaba sobre su trabajo. Hola, soy Oyuki Ramírez Burciaga, candidata a magistrada por la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas. Este 1 de junio, tu participación es clave para renovar el sistema de justicia en nuestro estado. Así es como puedes votar correctamente para magistrados locales. Paso 1. Ubica la boleta de color rosa. Esa es la boleta destinada a... Bueno, pues ahí la vemos cuando estaba justamente haciendo campaña para ser magistrada. Lo logró y lamentablemente ayer falleció. Estuvo 9 días hospitalizada por un ataque de abejas. Fue el 3 de mayo. Ella estaba en un torneo de fútbol con su familia en Guadalupe, Zacatecas.
hubo pues este ataque de abejas, quien podía se protegía pues con la ropa. Ella lo que intentó fue proteger a su hijito de solo 3 años. Lo cubrió pues con lo que tenía, con su cuerpo. Y entonces ella terminó recibiendo la mayor parte de los piquetes. Fueron tantos que acabó hospitalizada y lamentablemente pues después de 9 días en el hospital falleció. A su hijito logró sí protegerlo, él se encuentra bien, aunque bueno, pues tristemente ha perdido a su mamá. Te mando besos. Oigan. Es una chava espectacular, o sea, su alegría es... Yo la conocí y al segundo 3 ya quería que fuera mi amiga. Y hoy es su cumpleaños, Gabriela. ¡Te quiero! Gracias, compañeros, los quiero mucho, ya saben, gracias por esas felicitaciones, soy la más feliz, ¿qué más puedo pedir? Que estar con ustedes, trabajar, tener mucha salud, los amo mucho. Pero gracias. chava, 23 años. 26. Esa chamaca. De cotizar en la anda. Ya, Mauricio, deja de hacer aritmética y mejor vamos todos a desearte, Gaby, que siempre tengas muchas razones para seguir así de feliz. Eres espectacular. Gracias, los quiero mucho. Gracias por esas bonitas palabras. David. Hay que festejar un fin de semana, ¿eh? Ya sabes que se nos da. Se nos da. Y se nos da muy bien, ¿eh? Ay, Esa sí. señora, ¿eh?